Entonces, el día de hoy vamos a hablar de los hechos en la demanda de nulidad. Les platicaba la clase anterior que en el tema del proceso, hablar de hechos, pues es algo interesante y que normalmente lo damos por sentado. Es decir, pensamos, pues para redactar los hechos, pues hay que señalar cronológicamente qué fue lo que pasó. Y ya con ello es más que suficiente. Bueno, hay que analizar esto. ¿Estamos de acuerdo? Porque ni decimos todos los hechos, ni señalamos siempre lo que pasa. Además, que los hechos son importantísimos, porque respecto de ellos vamos a probar. Entonces, pues tenemos que analizar un poquito los hechos. Muy bien. De acuerdo con el texto que les envié, ¿qué me pueden decir o cómo interpretan ustedes a los hechos? ¿Qué vieron? Primero empezamos por los hechos, ya después nos vamos a los hechos en el derecho procesal. ¿Estamos? Porque ven ustedes que son cuestiones distintas. ¿O qué leyeron? ¿Cómo lo entendieron? ¿Usted cómo lo entendió, Beatriz? Bueno, yo en la lectura establecía los hechos naturales y los hechos jurídicos y establecía que los hechos son la forma en la que vamos a percibir como nuestro entorno y que, o sea, lo que yo entendí es que iba a ser esta relación causa-efecto, pero establecía, bueno, es que no lo establecía, pero el que dijera que por medio de los sentidos, siento que lo hacía como subjetivo porque a veces uno puede percibir las cosas de diferente manera en un mismo hecho. Entonces, mejor me quedé con la parte que decía relación de causa y efecto y ya sí lo asocié a los hechos. Pero usted no cree que los hechos en el proceso son subjetivos. Sí, pero es que, o sea, sí son subjetivos, pero siento que le quita a la hora de dar una sentencia, entonces no puede ser tan certera si los hechos son subjetivos. No sé, como que me cuesta conflicto, me causó conflicto. Pero nuevamente, ¿usted cree que el juez, al momento de que se levanta, se pone su toga, agarra su martillito y su birritito, se vuelve en la voz de la verdad? No necesariamente, pero se tiene que dar una certeza, o sea, se considera, no en ¿Realmente la lo cree? práctica, pues no, no, pero hay que ser soñadores por un momento. Pero aquí vayamos por partes. Los hechos tienen que ir de la mano de otra cosa, ¿no? Los hechos por sí solos, yo no puedo saber si son verdaderos o falsos, si existieron o no existieron. Para ello viene otra cosa, ¿no? Que es el momento epistémico, ¿sí o no? Y ahí estoy de acuerdo con usted. El juez tampoco puede emitir una resolución que vaya en contra de la prueba misma, pero tenemos que ir analizando. Pero empecemos por ahí. Los hechos decimos que son algo que percibimos. ¿Quién tenía la mano levantada? Alonso. Sí, profesor. Bueno, yo comparto con usted que pueden ser subjetivos. Esto es porque necesitan de una comprobación, de una acreditación y de una comprobación. Y pues para que estos pues puedan ser hechos, pues deben de ser comprobados Pero, para que puedan surtir efecto, ¿no? a ver, en el derecho, todos los hechos requieren una comprobación.
¿Qué no en el derecho hay cosas que presumimos? ¿Hay ficciones legales? Y hay hechos notorios que no necesitan ser comprobados, ¿no? O estoy de acuerdo si habláramos en el plano de la física, ¿no? Si yo quiero mandar un cohete a la luna, pues no es lo que yo piense, crea u opine, debe de estar. Es un hecho que, no sé, voy a inventar que la gravedad, un objeto cayendo a una velocidad constante, será traído al centro de la Tierra por 9.8 metros por segundo cuadrado. Eso no es una opinión, ¿están de acuerdo? Pero en el derecho, ¿creen que tenemos esto? No, no Muy, es algo muy, completamente comprobable. muy difícilmente. Y más en materia ambiental administrativa. Recuerden que en materia ambiental hay cuestiones que incluso, ejemplo, el principio de precaución. Yo no sé si esta actividad que usted realiza va a dañar al ambiente, pero mientras, detengo. ¿Se imaginan si tuviésemos que esperar a que hubiese un estudio científico que nos dijese que esto es así? Pues ya dañamos al ambiente, ¿ya para qué? Pero, bueno, sigamos con esto. Reitero, aquí recuerden que de lo que estamos hablando son hechos, pero enfocados al derecho y propiamente al derecho procesal, porque también hay hechos en el ámbito sustantivo. Dime, Moisés. Sí, profesor, pues contestando a su pregunta inicial de entonces qué entendimos que es un hecho, yo me quedé con un párrafo de la lectura que me ayudó a entenderlo, que dice que se puede indicar que un hecho es el acontecimiento en el plano de la realidad que modifica de modo observable por medio de los sentidos los objetos, siempre con una clara relación de causalidad. No obstante, se puede observar que hay otros tipos de hechos, que ya viene específicamente en los hechos jurídicos. Exactamente. Primero, hecho, pues tenemos que ver que es algo que modifica la realidad y que es observable. Ya después hablaremos de distintos tipos de hechos. Ejemplo, si yo les digo, no sé, está lloviendo y usted se asoma a su ventana y no ve que esté cayendo agua, que esté mojando el piso, pues no está lloviendo. El hecho no aconteció. ¿Están de acuerdo? Ahora, veamos los distintos tipos de hechos. ¿Y cuáles detectaron ustedes en la lectura? En la lectura lo dividió en dos, bueno, en empíricos y no empíricos. Creo que los empíricos es más como, bueno, entre los empíricos están los naturales, que como mencionamos es como algo que está a simple vista y que tú puedes comprobar, o sea, la comprobación es muy básica, porque no interviene la voluntad del hombre. También siento que hay muchos testigos de esos hechos empíricos naturales, hay muchos testigos porque pasan. Y a contratación de los voluntarios, ¿no? Que son algo hecho por el ser humano que así desea hacerlo, o sea, es algo ya que involucra la voluntad. Y los positivos, bueno, que algo sucede, y los negativos, es lo que no entendí. Los negativos es como que no están sujetos a prueba, que no pasan. Entonces me quedé así como un poco dudosa de cómo poder comprobar hechos negativos. Bueno, creo que no se pueden comprobar los hechos negativos, ¿no? Es ahí donde yo entré en conflicto. Sí, Y bueno, los hechos negativos no se prueban. Yo no puedo probar una negación, no puedo probar la inexistencia de algo, ¿sí? de algo. Por Entonces, eso, ¿sería realmente relevante mencionarlos, por ejemplo, en una demanda, los hechos negativos? Bueno, claro, no decir, omitió, pero piense usted lo siguiente. El demandado se ha abstenido de proporcionar alimentos. ¿Es un hecho negativo? sí. ¿Y quién lo tiene que justificar? Si lo niega, casi si dice sí, entonces ahí es como tendrá que probar. ¿Pero quién? La persona que afirme que sí, o sea, quien lo contravierta el hecho negativo. En algunos casos. Entonces, veamos así, se revierte normalmente la carga de la prueba. Piense usted lo siguiente.
realizo una inspección. Bueno, no. Voy a una empresa y les digo, vengo a realizar una inspección de ambiental. Y no me permiten el acceso. El hecho positivo es, me cerraron la puerta. Pero el negativo es, no me permitieron realizar mi inspección, mis obligaciones legales. ¿Quién tiene que justificar eso? ¿Yo, como inspector? No. Entonces, en el derecho, los hechos negativos son Sí. el pan nuestro de cada día. Polanco, lo acuso de que mató a Pedro. No, yo no maté a nadie. Va a estar difícil. Ajá. Antes, en penal, sí decía, tenías que probar que no lo hiciste, lo cual sería como muy extraño. Y actualmente, supuestamente, ya no, tienen que probar que sí lo mataste. Nunca se ha tenido que probar en penal que no lo hiciste. Eso, Ten- eso Pero no es, era legalmente no es como, cierto. pero bueno, yo lo sentía así como tenías que comprobar que tú estás en otro lugar, que era imposible, o sea, sí, entonces se me hacía como muy, siempre se me hizo gracioso cuando decían que, cuando tú negabas, no sé, no, es que yo no pude ser porque no estaba en tal lugar y yo lo compruebo con esto. Y decía, pero ¿por qué? O sea, yo no tendría que ser el quien tiene que comprobar que yo fui, que yo estuve, que yo lo hice. Bueno, en el sistema anterior siento que el actual ya está un poco más. Tampoco se confíe. En el actual igual la meten a la cárcel, igual le violan sus derechos. No se crea. Mm. ¿Qué es lo que pasaba? Se establece, bueno, ya hablaremos más adelante de ello, pero esto estamos con la figura de antigüedad llamada carga probatoria. ¿Quién tiene el deber de probar qué? Y veremos que en distintos procedimientos cambia de acuerdo a la materia. Ejemplo, en el caso que usted da, materia penal, actualmente expresamente se señala que la carga de justificar la acusación y la culpabilidad la tiene el ente investigador, el ente acusador, el Ministerio Público o el particular cuando sustituya al ente investigador y acusador en los procedimientos por particulares. Lo dice expresamente la ley. No obstante ello, un auto de vinculación a proceso es como una llamada a misa, ¿sale? O un vasito de agua, no se le niega a nadie. Cuando usted llega ante juez de control, tiene el 90% de probabilidades de que sea vinculada a proceso, incluso sin pruebas, ¿sale? Sí, porque creo que no muestran las pruebas en esa etapa del proceso, entonces es como el tu dicho contra el dicho de otro y se No, no, vuelve... no. Sí hay elementos epistémicos, se llaman datos de prueba, Ah, bueno, datos de prueba. pero el estándar de valoración es mínimo por mandato de ley. Ok. Mire, cuando yo quiero explicar esto en el extranjero así, se me quedan viendo como, ¿Qué está pasando? no entendemos, o sea, ¿cómo? Y luego les digo, y aparte tenemos cárcel automática, es así de, no, a ver, y dicen ustedes que tienen un sistema acusatorio adversarial, Se dice. pues eso enseñan en las universidades, pero es porque nunca se han parado en un juzgado. El día que se paren hasta se van a espantar. Ya les dije que por eso todas las estatuas de la justicia en los tribunales, ¿dónde están? Afuera del tribunal. ¿No se han fijado en ello? Sí. Porque O mejor ya ni las ponen. o en otro, Bueno, sí. o en otro ya ni aparece, tiene usted razón. Pero normalmente la estatua de la justicia está a las afueras del tribunal, en la explanada, por lo menos en civiles, es hasta punto de reunión, ¿no? Te ven la estatua de la justicia que está en lo que era la antigua torre de arrendamiento afuera. No sé si conoce. Pero bueno, esta cuestión de los hechos negativos son importantísimos en el proceso penal, porque también veremos que hay presunciones al respecto.
Doy un ejemplo en materia administrativa. En materia administrativa se presume la legalidad del acto de autoridad. Entonces, reitero, el análisis que realizaban ustedes es muy valioso si lo pensamos en ciencias duras, ¿no? Pero en el derecho hay cuestiones y que es lógicas, que son, digamos así, socialmente válidas para evitar mayores problemas. Piense usted, ¿quién recuerda de ustedes la presunción de calidad de hijo? ¿La recuerdan? ¿No? Creo que la prueba de ADN acabó con eso. No, pero ahí hay que hacer prueba. La presunción releva la prueba. ¿Alguien se acuerda? Dime, Monserrat. Cuando están casados con la señora y fue durante el matrimonio, se presume como hijo. A ver, vamos. Primero, Montserrat levantó la Sí. mano. Ahí iba a decir lo mismo que durante el matrimonio se presumía que el hijo era del señor. Ok, la ley dice, los hijos nacidos durante la vigencia del matrimonio, y luego pone más reglas, ¿no? 180, no recuerdo ahora, 180 o 90 días posterior al divorcio o a la muerte del esposo, no del señor, no del marido, del esposo. Se presumirán hijos del mismo. Pregunto, ¿será cierto que todos los que somos casados, los hijos son nuestros? Pues quién sabe, ¿no? Pero tienen la presunción legal, porque si no se imaginan con qué facilidad el, el padre pudiera tratar de eludir su obligación alimentaria, alegando que no es su hijo. O sea, ¿se imaginan ustedes? Bueno, si con todo y la presunción no tenemos un caos, entonces son cuestiones que el legislador ha ido retomando y estableciendo en ley para evitar discusiones bizantinas. Ahora, las presunciones legales admiten prueba en contrario, pero a eso ya entraremos cuando veamos pruebas. Es decir, bueno, pues sí, el niño nació en la vigencia de mi matrimonio, pero yo no sé, yo soy estéril o lo que sea, no puede ser mío. ¿Sí me explico? Pues tendré que realizar ahí una prueba, como ustedes señalaron, pero fíjense, ¿quién tendrá la carga de justificar que esa presunción no aplica? Yo. El que ¿Estamos? está negando El que, la paternidad. el que niega la presunción. Lo mismo ocurre siguiendo con menores derecho de familia. Los menores de edad tienen a su favor la presunción de necesitar alimentos. ¿Estamos? Pues él no tiene que justificar que tiene que comer, sería una locura. Y aún así a mí me han tocado jueces que en sentencias me establecen, es que no me acreditó que el menor come. Y me tuvo que haber exhibido recibos de lo que gasta en la comida del menor. Así yo sé que Lorena se sorprende y dice, pero ¿cómo? Esto es una locura. Pero así pasa. Les puedo mandar la sentencia para que ustedes lo lean. Es un procedimiento en materia penal donde me hicieron valer esta circunstancia. Dice, es que no me acreditó mediante facturas que el menor come. Digo, pero se presume que requiere alimentos, ¿no? Entonces, no crean que está tan sencillito este juego. Pero bueno, estos dos hechos ya vimos. Positivos, negativos, ¿qué más? Después, ¿qué más tenemos? ¿Qué otro hecho percibieron? Usted, Moisés, me decía otros tipos de hechos. Sí, profesor, el hecho jurídico, que es todo acontecimiento o estado, en general todo suceso o falta del mismo, ya que también hay hechos negativos al que por su sola realización o juntamente con otras
liga el derecho objetivo la producción de un efecto, que es efecto jurídico, precisamente en cuanto dispuesto por este derecho objetivo. Bueno, eso es lo que dice la lectura. Ok, güey, ¿y qué entiende de todo eso? Lo Pues, importante es que entienden ustedes. pues del hecho jurídico es obviamente ya este suceso que liga los supuestos normativos con los acontecimientos de la realidad. Exactamente, veámoslo de este modo. La cuestión facti debemos de entenderla como lo que ocurrió, pero no todos los hechos pues, tienen relevancia en el campo de lo jurídico, ¿no? Los hechos existen, les decía la clase anterior. Doy un ejemplo. El día de hoy, el sol salió a las 6:15 de la mañana. ¿Eso es un hecho? Sí, ¿no? Sí lo es, pero no jurídico porque no tiene relevancia en el marco jurídico. Exactamente, pero si le dijese Moisés, usted tiene 3 días para contestar la demanda. Ah, por supuesto que sí, entonces va a cobrar relevancia el hecho de si hoy es el tercer día y se actualiza ese término y plazo, entonces sí va a ser un hecho jurídico, ¿no? Pero Porque tiene relevancia. exactamente, pero el término plazo lo computamos pues, cuando sale el sol, ¿no? El modo en el que computemos el tiempo. Ah, claro. Entonces, ¿ven cómo se va cambiando? Ejemplo, Juan tuvo cópula con Laura. ¿Eso nos interesa jurídicamente? No. Pues Digamos, así a secas no, pero si decimos que sin tener el consentimiento de Julia, pues entonces sí. bueno, Julia no estaba no estaba en mi ejemplo, pero a lo mejor hablaríamos de una infidelidad, Ajá, exacto. ¿O quién dijo? No me acuerdo los nombres. lo que sea, pero bueno. Exacto, Moisés. Pero dense cuenta que el término consentimiento ya es una calificativa jurídica. Y entonces los hechos jurídicos empiezan a variar. Sí, los hechos per se, los hechos existen, pero la calificativa que le demos, como dice Moisés, pues será relevante. Y aquí, mira, Beatriz, como otra vez viene el tema en el plano del derecho de cómo percibimos las cosas. Piense usted lo siguiente, no sé, voy a inventar, Juan se le queda viendo a Laura y según él está coqueteando con ella. Pero Laura se siente ofendida y se siente acosada. ¿Se da cuenta? Pero el hecho sigue siendo el mismo. Entonces, en el derecho esto va a ser complicadísimo. Recién, justo ayer, me tocó un caso, bueno, empezar a analizar un caso, donde me hablaban de una cuestión respecto de la investigación de un delito de violación, donde el sujeto activo refiere, es que sí tengo el consentimiento o tenía el consentimiento para la cópula. Y la víctima dice, no. Y entonces hay tratados enteros, ¿no? ¿Hasta qué momento la víctima puede retirar el consentimiento, no? O ella en cualquier momento puede decir, ya no, entonces, ta. Y es un problema. Ahora, de ahí a cómo lo justificamos en un proceso, pues está complicadísimo, ¿no? Si ustedes fuesen defensor de esta persona, híjole, no, pues fuimos a cenar y ella estaba muy contenta, porque es más o menos así el caso, ¿eh? Después de cenar, no sé, nos tomamos unas copas. Después de ahí, fuimos a bailar. Después de ahí, pues ya estábamos medio entonados
y no recuerdo ahora bien en el caso que les platico si fueron a la casa de él o a la casa de él. Creo que fueron incluso a la casa de él. Dice, bueno, pues una cosa llevó a otra, empezamos a tener un poco de intimidad y total terminamos en la cama. Y al otro día, pues ella me acusa de violación. Y ella lo que refiere es, sí, todo eso pasó, pero ya que estábamos en el cuarto, ya que nos estábamos dando, le dije, ya no quiero. O creo que a medio escarceo, algo así. El tema es que retiró su consentimiento en una parte del acto. Y el otro dijo, no, espérate, pues, ¿cómo? Si estamos a la mitad. Y ella se sintió violentada. Entonces, es un problemón. Las pruebas objetivas nos van a señalar que sí hubo cópula. ¿Están de acuerdo? Pero aquí no estamos discutiendo si hubo cópula o no. Lo que discutimos es con consentimiento o sin consentimiento. Entonces, en el derecho ustedes dense cuenta que los hechos también son calificados jurídicamente. Y esto se complica todavía más. Sí, y también cómo los narran, ¿no, profesor? Porque, por ejemplo, si él dice, ay, luego me dijo que no, pero ya llegamos a la mitad, o sea, eso te sería como si lo narrara así, pero nunca, no creo que lo haga, pero si lo narrara así, ya él solito está, como, estaría admitiendo parte de culpa, porque sí se le notificó que le retiró el consentimiento. Si él dice, nunca me dijo nada y nos las pasamos muy bien y estuvo bien hasta el final, o sea, él refiere que no, que nunca se le notificó esa falta de consentimiento y también como ella lo narra, ¿no? Por ejemplo, si ella dice que sintió que ya no quería, pero no se lo externó, o lo externé de forma precisa y completa y él me entendió, o decir, o sea, simplemente ya no quise y lo mencioné, pero, o sea, la forma en la que narrarán los hechos, yo siento que tendría como mucho peso a la hora en estos casos, ¿no? Donde es el consentimiento lo que importa. Justamente la importancia de los hechos que estamos estudiando. Dense cuenta qué importancia. Ahora, bueno, la ley no nos establece, tienes que notificarme y que yo entienda que no hay consentimiento y nada más dice, sin su consentimiento. Buena suerte con el caso, profe. Se ve difícil. Mire, es difícil de ambos lados porque les platico, yo también defiendo víctimas, mi función primordial es defensa de víctimas por violencia de género y también es complicadísimo. Les puedo mandar, hubo un caso, regresando a las calificativas jurídicas, donde yo alegaba una violación agravada, donde el sujeto activo abusó de la confianza en el depositado. Y viene el problema. ¿Qué entendemos jurídicamente por confianza? Y en este caso la jueza de control me estableció, no, ya no había confianza, porque de la propia declaración de la víctima, voy a inventarles, ¿eh? Ella alegó que el sujeto activo era su pareja permanente. Ella alegó que, pues, este fulano, pues, ya saben, borracho, mujeriego, parrandero, jugador, pues, como nos educó Pedro Infante, ¿no? Como debe ser el macho mexicano. Y entonces, en algún momento de su denuncia dije que decide terminar la relación porque este señor era infiel. Y entonces dice la jueza, pues usted misma me está diciendo que es infiel, entonces ya no le tiene confianza. Por lo tanto, cuando ocurre el acto posterior a que termina la relación y hay esta cópula forzada, pues usted ya no tenía confianza con él. Por lo tanto, violación simple. Entonces, dense cuenta lo importante. Esto lo tuve que ir a alegar a segunda instancia y en segunda instancia revoqué la resolución. Entonces, ustedes van a ver que es un problemón, como dice acertadamente Lorena, mucho cuidado.
en cómo narran sus hechos. Hechos con relevancia jurídica. ¿Qué es lo que nos interesa? Que ese hecho va a tener, como decía Moisés, una consecuencia en el plano de lo jurídico. No todos los hechos nos importan. ¿Sí me explicó? Entonces, bueno, poco a poco vamos analizando más aspectos. ¿Qué más? Ya situándonos en los hechos jurídicos, ya me dijeron algunos. ¿Qué más encuentran de ellos? En los no empíricos estaba es que tanto, es que con en la explicación de no me perdí un poco, pero lo que yo había entendido era que eran como dos clasificaciones dentro de los hechos, los empíricos y los no empíricos, y los naturales y los voluntarios. Y dentro de los empíricos se tienen positivos y negativos, y de los no empíricos entran los determinados valorativamente, los hechos psíquicos y los hechos institucionales. Entonces, conforme a esto, creo que nos faltaría ver como los últimos no empíricos, ¿no? Estos tres. ¿Ok? Regresemos entonces a ellos. Hechos institucionales. ¿Cuál o quién entendió que sería un hecho institucional? Pensémoslo así, un hecho institucional es aquel que el derecho da por válido. ¿Sí lo encuentran? ¿O no lo encuentran? A ver, Sí, dice que es en la atención. Bueno, yo hice como mi tablita. Se determina con base en el procedimiento legal para constituirlo. Por ejemplo, la validez de la obtención de las pruebas. de la De la obtención. obtención, perdón. Obtención de las pruebas. Ejemplo, un hecho institucional. Piensen ustedes lo siguiente. La confesión en materia penal. A veces nosotros nos enseñan videos donde está el fulano. eh, Ustedes me hablaron, ya no recuerdo, de un documental que es Las tres muertes de Marisela Escobedo, que está en Netflix. ¿Lo han visto? Usted sí lo vio, Beatriz. Y recuerda que hay una parte en el documental donde, bueno, este se trata de un feminicidio, si mal no recuerdo, donde están tratando de descubrir qué pasó. Y en video de audiencia se ve que el sujeto activo o el presunto le dice a la señora, no, discúlpeme, yo sé que le hice mucho daño y parece que está confesando el hecho. Y no obstante sale absuelto. ¿Por qué será? De acuerdo con esto que acabamos de ver del hecho institucional, ¿qué piensan ustedes? Pues yo lo que recuerdo, y la mamá impugnó, se supone que esa es la segunda muerte de Maricel, porque son tres, de Marisela, y decía que las autoridades habían considerado que eso no era una declaración, o sea, él no estaba confesando, sino que lo dijo como en los alegatos finales, algo así, que le permitieron hablar, pero no se consideraba como una confesión, porque Ok, no había sido así. pero usted qué piensa conforme a esto que acabamos de ver del hecho institucional. ¿Es confesión o no es confesión? Es una declaración, Pero yo qué le pregunté, que sí es una confesión. abogada al grito de guerra. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Es una confesión o no? Sí, ¿Para sí qué? es una confesión. Si es una confesión, Sí, ¿no? pues Pero no. ¿qué no te puedes inculpar? Que bueno, hay un principio, ¿no? Derecho penal que no puedes inculparte, o sea, no se tomarán tus declaraciones como para inculparte. No. El principio de no autoincriminación es una cosa. No se me puede obligar a incriminar. Pero ¿qué nos dice la ley para que sea tomada como válida una declaración que contenga una confesión? Que deberá de ser en audiencia pública, que deberá estar presente el juez, que deberá de estar previamente asesorado por su defensor, que puede ser interrogado o contrainterrogado, que él tiene derecho a responder o no, etc., etc., etc. Esta declaración que hizo este fulano, ¿tiene esas características?
No. Entonces, a eso se refiere con hechos institucionales. Son hechos que la ley le da valor. Piense usted la prueba indebida, la prueba ilegal. La ley dice en materia penal, todo lo que llega a proceso debe de obtenerse lícitamente. Usted llega y me dice, yo tengo esta grabación donde se ve claramente lo que pasó. Lo voy a inventar, ¿eh? Y yo le pregunto, ¿pero cómo obtuvo usted esa grabación? Ah, pues lo grabé. Pero el sujeto sabía que lo estaban grabando. O lo que sea. Es que aquí tengo el video. ¿Y cómo obtuvo el video? La cadena de custodia, ¿no? Pues si no se cumple, aunque venga el hecho y aunque el hecho empíricamente nos sirva, institucionalmente, ¿qué nos dice? Es inadmisible. Es inadmisible. Y así tendremos muchísimos ejemplos. Piensen ustedes, en materia administrativa, los requisitos de validez del acto no serán hechos institucionales. Oiga, es que el acta de inspección debe de llevar la firma de 2 testigos de asistencia. No la tiene. ¿Pero qué nos va a decir el inspector? Pero todo lo que está ahí es válido. Yo lo vi con mis ojos. ¿Qué le van a contestar ustedes? Pero no cumplió con estos elementos. Y en el derecho tenemos muchísimos. ¿Sí queda claro? Yo recuerdo una vez que revisé un acta de inspección, profesor, que fue después impugnada a través de un recurso de revisión y ya después ya no llegó a la nulidad, pero lo que estaban impugnando es que los inspectores revisaron un predio, pero no dijeron con qué instrumentos, de qué marca ni de qué tipo lo hicieron. O sea, no señalaron toda la instrumentación con lo que lo hicieron, entonces impugnaron esa resolución y en el recurso de revisión se lo concedieron y el asunto se fue para abajo, Es lo que les digo. justamente por esos elementos. Entonces, en el derecho son importantísimos los hechos institucionales. ¿Sí? ¿Qué necesito para que tenga ejemplo? Piense usted lo siguiente, compraventa. Compraventa de un bien inmueble. ¿Qué requisitos da la ley para que sea válido el contrato? Si usted y yo, Lisbeth, hacemos un contrato de compraventa, ¿ya con eso me transmite la propiedad? ¿Así ahorita? ¿En un papelito? ¿O qué requisito le hará falta? La fe pública. La ley dice, toda compraventa de bien inmueble que exceda, no recuerdo ahora, 365 días, el valor de 365 días, me imagino, unidad de medida de actualización actualmente, debe de estar, para que tenga validez ante tercero, debe de estar elevado a escritura pública. Eso es un hecho institucional. ¿Sí? Piense usted lo siguiente. Yo, bueno, no yo, una persona se separa de su esposo, 20 años, ya no hacen vida en común. ¿Estará divorciado? ¿Estará disuelto su vínculo matrimonial? No. De hecho, puede que sí, pero de derecho no. No, es que no es de hecho, porque el vínculo matrimonial es de derecho. Bueno, sí, sí. Sí, entonces no. No hay opción. No hay. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, bueno, ese hecho ya quedó claro. Veamos el siguiente. Me dijeron hechos Psíquico. psíquicos. Psíquicos. Estos se van a referir al estado mental de alguno de los sujetos en la relación jurídica, cuando sean necesarios. Piensen ustedes en materia penal. En materia penal, pues hablamos de premeditación, de saña, engaño, que te aproveches de un error. En materia civil podemos hablar de buena fe, de mala fe. ¿Sí se dan cuenta? Al que a sabiendas. O sea,
son hechos que vamos a debatir en el proceso, consentimiento que hablábamos hace un momento. Dense cuenta ustedes que son hechos que tienen relevancia en el plano jurídico, pero van más encaminados al estado mental de alguno de los sujetos. Normalmente nos sirven para determinar agravantes, atenuantes en una sanción. Pero no quiere decir que en todos los casos acontezca. Piensen ustedes lo siguiente, recuérdenme, en materia civil, si mal no recuerdo, es causal de nulidad o de invalidez, no recuerdo ahora bien, que te aproveches de la extrema ignorancia de tu contratante. ¿Sí, no? Sí, es de invalidez. De invalidez. Ujú. ¿Es un estado psíquico? ¿Es un hecho psíquico? La extrema ignorancia. Ignorancia y notoria inexperiencia. Creo que también. ¿Y cómo acreditaríamos eso en un proceso? Sí. No sé, que esté muy joven, que sea un niño, un Pero yo adulto. no puedo suscribir un contrato con un niño. No, pero por ejemplo, que sea alguien que cumplía 18 y no sepa el valor Podría de ser, compra profesor, un carro, ¿no? Y no sepa cuánto vale el carro porque está joven. Lo dejaron encargado de la tienda, pero no está empapado del conocimiento y por eso puede ser no tener experiencia. Pero ¿cómo justificamos? No tengo experiencia. un elemento podría ser, por ejemplo, el determinar su grado máximo de estudios. Ujú. Pero ¿cree usted que eso es suficiente? Yo tengo clientes que así literal, comparecen y, ¿usted qué es? Licenciado en Derecho. Ah, entonces entiende terminado. No, ni más. Yo estudié eso, pero nunca me dediqué. Yo me dedico Sí al soy. comercio, yo me dedico a esto. Entonces, yo creo que no es, no sé, pero dense cuenta que está ahí. La notoria inexperiencia para mí sería algo Difícil. complicadísimo. Entonces, a lo mejor con una pericial, no sé, en psicología o algo por el estilo. Pero la pericial en psicología no nos va a determinar su experiencia o inexperiencia. Entonces, pongámoslo a hacer un test o un examen, no sé, algo por el estilo. Pues no sé, pero va a estar complicadísimo. Sí, Así como me porque decía, puede mentir. puede mentir, pues no sé. Es una cuestión complicada, muy complicada. Como decía Lorena, pues es que apenas tiene 18 años. Pues sí, pero para la ley, a partir de que usted cumple 18 años, se supone que es un ser racional, pensante y pleno de derecho. A partir de esa fecha. Ya hasta puede ser senador y diputado, ¿no? Entonces, nada más diputado. Salió apenas una reforma, ¿no? Sí, Ah, bajaron la edad para diputado 18 y de senador creo que ahora 21. ajá, es que son unos hechos diferentes para diputados y para Ok, senadores. bueno, a los 18 ya pueden ser diputados, ya. No Y a sé los cómo. 25 ya puede ser secretario de Estado. Entonces, bueno, si la ley ya no dice esto, pues creo que va a ser muy difícil que me aleguen experiencia, ¿verdad? Pero fíjense la importancia de los hechos, sí, la buena fe, la mala fe, al que se aproveche del error. Entonces, bastante, ¿no? Ahora, veamos que nada más nos falta, creo, uno. Y determinado Valorativamente. voluntariamente. Los hechos determinados valorativamente. Estos varían y cambian pues, con la sociedad misma. Pero tienen relevancia en el plano de lo jurídico. Piensen ustedes en la buena fe. Perdón, en el daño moral. ¿Cómo vamos a entender algo más sencillo? Ofensas al pudor público. ¿Están de acuerdo que esto tiene un contenido moral? Faltas, ¿cómo? Creo que se llama faltas. De ¿A la providencia y moral pública? honradez. No. Yo me refiero, por ejemplo, a estar en la calle en paños menores.
Sí, bueno, creo en la O moral alterar, pública. alterar el orden público, ¿no? Pues supongamos que vaya por allá. ¿Están de acuerdo que esto va variando como evoluciona? Son hechos valorativamente establecidos por el legislador y se van moviendo. Invento, ¿no? En el principios del siglo XX, se consideraba faltas al pudor o a la sociedad o algo así, pues a lo mejor que una mujer estuviese en minifalda. Hoy en día, pues creo que ya ninguno nos espantamos, ¿o sí? O muestras de afecto en la vía pública. Recuerden que tenemos estados en la República donde esto es sancionado, normalmente con personas del mismo sexo. ¿Sí me explicó? Hay un caso que determinó recién la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Perú por discriminación de un establecimiento mercantil y de los comensales del mismo en contra de, en este caso eran dos hombres del mismo sexo que estaban tomándose un café y se besaron, se dieron una muestra de afecto. Y no, sáquense de aquí hay niños, bla, 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 bla. Y esto llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos por establecer que es una política discriminatoria, en este caso tanto de los comensales como que la empresa misma tolera. Aquí en nuestro país, pues, el propio tema de la discriminación a veces tiene muchos aspectos morales, ¿no? Valorativos, más que morales, valorativos. Creo que tenemos ahorita un caso en boga con el Sonora Grill, que parece más de naturaleza política que de relevancia jurídica, pero ya creo que el argumento fue que a personas de color, bueno, piel canela como la mía, no te ponen en lo que da la calle, ¿no? Que no te vean, sino te echan casi junto a los baños. Creo que por ahí así va el aspecto. No sé, aquí viene un tema, ¿cómo vamos a justificar eso en un proceso, no? Pero el hecho valorativo, ¿cuál es? Está mal discriminar, por cualquier motivo. Entonces, hay que ver cómo se va moviendo. Si quieren, al rato les mando esta resolución de la Corte Interamericana para que ustedes vayan viendo esta cuestión, que son valorativas. Porque en el caso concreto, pues alegaba el establecimiento mercantil, es que mis comensales se sienten agraviados con esto, con estas muestras de afecto, y así tenemos muchos casos. Entonces, ese sería el otro tipo de hecho. Muy bien. Ahora, ya que hemos visto todos estos hechos jurídicos, será necesario hablar de los hechos en el derecho procesal, que estos son los que vamos a utilizar al momento de redactar nuestra demanda. ¿Sí queda claro? Recapitulamos, existen hechos. Después hay hechos con relevancia jurídica. Esos hechos jurídicos se dividen y se clasifican en todos los que acabamos de ver, empíricos, no empíricos. Y ya que conozco que existen todos esos hechos jurídicos, pues no todos ellos me interesan, ¿no? ¿Sí? Veremos los hechos jurídicos, pero en el derecho procesal. Muy bien. Moisés, ya con esta segunda lectura que le ha dado al texto, ¿ya le parece menos enredado o todavía? Ya me parece más digerible, profesor, sobre todo ahora que lo hemos aterrizado en clase, pero sí, cuando uno así levantadito y sin haber desayunado lo lee, sí le da un poco de mareo. Claro, pues como todo texto, ¿no? Pero bueno, hay que irlo analizando poco a poco. Así, explicadito, estructurado, ahí vamos. Entonces, la siguiente sesión, el día viernes, según yo no tengo nada para el viernes. Ahorita estoy viendo, sí, sin problema. El viernes vamos a ver los hechos jurídicos en el proceso.
Muy bien. Entonces, pasen excelente resto de jornada y nos vemos por acá el día viernes. Sí, profesor. Cuídese, Gracias, acuérdese que hoy hay hasta luego. simulacro. Buen día. Exactamente. Hasta luego. Bye.